sistemas satelitales nacionales e internacionales, la coordinación de redes satelitales ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la evaluación de concesiones de recursos orbitales, autorizaciones para sistemas satelitales y estaciones terrenas, así como el desarrollo y actualización de marco regulatorio aplicable a las comunicaciones vía satélite. Ha participado activamente en la elaboración de propuestas y posiciones de la Administración de México ante organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Comunicación Interamericana de Telecomunicaciones. Actualmente es relator del punto de orden del día 7 de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2027, en el ámbito del Comité Consultivo Permanente de CITEL, además de fungir como punto local del Grupo de Trabajo de Espectro para Servicios Satelitales. Su experiencia comprende la administración y protección de recursos orbitales, la coordinación internacional de redes satelitales, el análisis de compatibilidad e interferencias, la evaluación de autorizaciones para sistemas satelitales, la supervisión de planes de reemplazo de satélites y el desarrollo de instrumentos regulatorios orientados al uso eficiente y sostenible del espectro radioeléctrico y los recursos satelitales. Le damos la más cordial bienvenida para presentar la conferencia Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Al generar su movimiento en la órbita, ese es el recorrido que hacen los satélites en las órbitas. Pero la característica de colocar un satélite en esta órbita es que el movimiento del satélite dentro de esta órbita va a ser igual en tiempo por su propio eje. ¿Qué quiere decir? Que al estar sincronizados estos movimientos, si nosotros pudiéramos ver un satélite viendo hacia el cielo, estaremos viendo como si estuviera siempre sincronizado. Ese es el efecto que tiene este movimiento, que pareciera que siempre está fijo, por eso es que podríamos prestar un servicio de manera continua, pues, siempre estaría cubriendo toda la misma área, 4 horas del día. Entonces, ese es uno de los beneficios que también te da esta órbita estacionaria. Y con 3 satélites estaríamos viendo todo toda la Tierra. Pero ahora vemos las otras órbitas, las órbitas mías, que esas están más cercanas a la Tierra, que corren desde los 36.000 kilómetros, que es la órbita, hasta los 2.000 kilómetros. Y aquí, ¿qué pasa? Como están más cerca de la Tierra, incluyen estas características de cobertura, y también el otro efecto que tiene es que, como disminuye la cobertura que tienes tú al acercarte, necesitas más satélites para cubrir toda la Tierra. Además de, como la trayectoria que tienen que recorrer los satélites es más corta, entonces no puedes mantener un servicio con un solo satélite o 3 satélites. ¿Por qué? Porque la Tierra sigue rotando sobre su mismo eje en la misma velocidad, pero estos satélites traen la misma velocidad que en la órbita estacionaria, pero al momento de hacer un recorrido menor dentro de su órbita, lo que está pasando es que ellos pareciera que están adelantando. Entonces, si los pudiéramos ver en el cielo, los verías pasar. Pero al momento de tener un servicio continuo las 24 horas del día, ¿qué se requiere? Despliegas más satélites. ¿Para qué? Para que tengas ese efecto de que cuando uno pasó, viene el otro. Y siempre estén cubriendo con más satélites la misma área, que pueden brindar un servicio continuo. Y así es el mismo efecto para las otras órbitas, que son LEO. Estas órbitas corren de los 2.000 kilómetros a los 400 kilómetros de la Tierra. Esta es una órbita más cercana, tiene un efecto. Aquí, como está más cercana, igual las coberturas son menores y también los recorridos en la órbita son más pequeños. Entonces, tú todavía necesitas más satélites para poder cubrir cierta área, las 24 horas. Y la velocidad es mucho mayor. Entonces, tenemos estas, digamos, características generales de una operación de los satélites dentro de estas órbitas. Y aquí es que vamos a aterrizar a un tema respecto a lo que es los geoestacionarios, están en esta órbita azul, y los satélites que no están dentro de estas órbitas, que son no geoestacionarios.
No sé si alguien ha escuchado de SpaceX. ¿Sí? Bueno, pues SpaceX es una gran empresa que ha evolucionado mucho la tecnología satelital y ellos operan aquí en esta órbita LEO, que es la más pequeña, y para tener un servicio como es, lo tienen con capacidades grandes, cubrir todo el mundo, ellos hablan de todo el mundo, están desplegando hasta miles de satélites. No hablamos de 5.000 satélites en el espacio recorriendo esas órbitas. Pero aquí también, para hacer como una pequeña pausa y detenernos un poquito aquí, aquí es un ejemplo técnico de cómo operan o cómo aterrizado a este tipo de proyectos, o sea, qué ha pasado en este tipo de proyectos. Aquí tengo el gusto de haber saludado a Simón y haber colaborado con él en un proyecto. Pues quisiera que él pues, pudiera comentar de su experiencia de ya los proyectos que se han lanzado, que es Stati y Chiva, respecto a esto, ¿no? Que fueron satélites que fueron colocados en órbitas LEO pues su misión. Entonces le voy a hacer el micrófono para que nos pueda platicar un poco. Gracias, gracias, Gerardo. No venía preparado, pero bueno, sí, la universidad, la UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, tenemos ya la carrera de Ingeniería Aeroespacial y actualmente creamos el Centro de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, justo por estos dos proyectos que hemos lanzado. El primero fue el ASTECSAT, en colaboración con NASA. NASA nos pide un reto tecnológico de poder comunicar estos pequeños satélites que están en órbita baja con satélites que están más alejados en una constelación. En ese momento no existía esta tecnología y ese reto lo resolvimos aquí en la UPAEP y afortunadamente todo resultó muy bien. El satélite igual va decayendo de forma orbital y ese tiempo decayó en un año, 8 meses más o menos, ¿no? Este, y después pudimos concursar en la convocatoria de Naciones Unidas que tiene con Japón, que le llama KiboQ. Ahí afortunadamente ganamos esa convocatoria para hacer un proyecto similar, digamos, en el tipo de satélite de CubeSat, de una unidad, para observar los volcanes activos de México. Y bueno, igual por esta plática del maestro Gerardo, nosotros le pedimos ayuda aquí a antes IFT, ahora CRT, para poder regular esta frecuencia de los satélites. Entonces, sí, todo satélite que vamos a poner en el espacio, pues necesitamos regular o licenciar la frecuencia que vamos a trabajar. Y aquí sí fue un tema especial porque realmente no existía esa regulación para pequeños satélites, porque fuimos los primeros, bueno, afortunadamente, de entrar en esta categoría de pequeños satélites. Y afortunadamente con Gerardo hicimos todo este proceso y bueno, logramos regular con el ASTECSAT y luego con el proyecto Shiva, ¿sí? Que ahorita está operando. Gracias, gracias Gerardo. Gracias a TikTok. Pues miren, ahí es una experiencia que ya resultó, cumplió con su objetivo, la misión se logró. Fue un camino, sí llevó algo de tiempo, pero al final se logró. Entonces, regresando a esto, ¿no? Entonces ya tenemos lo que son estas órbitas y tenemos el espectro. ¿Qué pasaría? Tenemos esta analogía otra vez, regresando, alguien tiene un terreno, pero no existe la autopista. Prácticamente, digamos, no, pues ¿para qué lo quieres, no? Si no hay forma de llegar. Entonces, para los sistemas satelitales, la diferencia es que tú necesitas una ubicación o una órbita donde colocar el satélite.
A diferencia de una estación terrestre, para un servicio terrestre, una estación terrestre, tú lo único que necesitas es el espacio, perdón, el espectro. ¿Por qué? Porque el espectro ya te va a poder brindar, te va a poder permitir, te va a permitir, disculpen, brindar un servicio. Y ya tú puedes arrendar un espacio o comprar un terreno y pones tu estación. Pero en los sistemas satelitales no es así. Tú necesitas una órbita que está en el espacio, que no es de nadie, y además asociar espectro a esa órbita para que puedas enviar y recibir información. Por eso es necesario que existan entes reguladores para poder dar acceso a esas órbitas y al uso de ese espectro asociado a esas órbitas. Es así que entramos a la siguiente parte. Retomando lo que es la órbita geoestacionaria, con este acceso que se les da a todo aquel interesado o países interesados en colocar un satélite dentro del espacio, tenemos por un lado lo que es la primera, la, la imagen o el cuadro que está del lado derecho que representa una fotografía de cómo se puede ver la órbita geoestacionaria ocupada con satélites. Dado que solo es una órbita, ahí se colocan todos los satélites. Y existe alta demanda cuando en esa órbita geoestacionaria hay una ubicación que puede cubrir hasta continentes. ¿Por qué? Porque si tú cubres un continente, tú tienes más, en tu plan de negocio tú prevés más usuarios, a, a, a diferencia de en el mar, ¿no? En el mar, ¿qué usuarios podrías tener? Contados sí los puedes tener, pero serían contados, ¿no? Por eso hay una concentración donde la ubicación tiene una vista directa, una cobertura continental. Y aquí también, los satélites han tenido una evolución tecnológica. En este caso, para satélites geoestacionarios hay grandes diferencias. Antes había una cobertura fija. Regresando, si tú lanzabas tu satélite, ya lo ponías en el espacio y empezaba a operar, siempre iba a estar viendo lo mismo. El continente americano siempre iba a estar viendo lo mismo, y no había forma de modificarlo, ¿no? Porque era todo por hardware. Entonces, así como llegaba, así se quedaba hasta que terminara su vida útil. Ahora ya no. Ahora con las nuevas tecnologías hay coberturas dinámicas. ¿Qué pasa? Por medio de software, de acuerdo a la demanda, ellos pueden hacer configuraciones de usar bandas de frecuencia y poder satisfacer esa demanda. Y todo esto ya es por software. La tecnología ha avanzado bastante. También en el uso de espectro, también cuando se diseñaban los satélites, era, pues tú vas a transmitir y a recibir de tal frecuencia a tal frecuencia. Y ya, igual, hasta que termine tu vida útil, así vas a seguir operando. Aquí ya no. Aquí ya también por medio de software hacen esa reconfiguración y puede estar saltando de frecuencias de acuerdo a la demanda que tenga el satélite. Y también puede tener haces permanentes, ¿no? Donde el servicio que tú prestes, si es prioritario, pues lo que te piden es siempre lo tengo que tener disponible las 24 horas con la misma capacidad de siempre, ¿no? Ya hay otras características que también han evolucionado. Antes también los satélites únicamente se consideraban como backhaul, como soporte para redes terrestres. Ahora ya son complementos de las redes terrestres, una vida útil pasiva, y ahora ya el servicio y extensión en órbita ya se alargó. Antes hablaba de 15 años de vida útil en órbita, ahora ya se habla de 18 hasta 30 años. Entonces esto también ha venido evolucionando. Y también ahora ya, que era toda una operación casi manual, ahora ya también la IA entra en la administración y gestión de la operación de los satélites. Y por el otro lado, del lado izquierdo tenemos las otras órbitas. Así es como se varía de manera representativa las órbitas alrededor de la Tierra, pensando en órbitas bajas y órbitas medias. Como decíamos, a tú acercarte es como el efecto de una lámpara. Si tú estás, si está arriba de la lámpara, abarca más, pero conforme tú la vas acercando, va disminuyendo su cobertura. Entonces, ¿qué necesitas? Si quieres abarcar lo mismo, desplegar diferentes satélites, diferentes lámparas en una misma área para que se cubra. Y eso es lo que se ve en esa imagen de arriba. Hay órbitas por todos lados.
Perdón, compañeros. Los que están inscritos en el taller, ¿pueden pasar, por favor? ¿Qué ahorita, por favor? Taller. Muchas gracias. Bueno, entonces, esa sería como la imagen de las órbitas y los sistemas satelitales desplegados en órbitas que no son geoestacionarias. Podríamos tener órbitas por todos lados. Y aquí, ¿cómo ha avanzado la tecnología? Antes se hablaba de decenas de satélites, ahora hablamos de miles de satélites. Coberturas globales, también ya ahora se habla de coberturas globales, y ya se puede prestar un servicio de Internet fijo con capacidades como las que tenemos normalmente en casa. Ya hablamos de hasta 1 GB por segundo de un servicio por satélite. Entonces ha avanzado también mucho esta tecnología. También las terminales dedicadas antes eran terminales grandes, fijas, y ahora ya hay terminales portables. Y también tenemos gestión dinámica y por IA. Entonces, de manera general, estos han sido los avances tecnológicos que se han venido dando en sistemas satelitales. Tan es así que ya podemos vislumbrar en el corto plazo que desde sus dispositivos móviles puedan tener ya cobertura, y como el que lo tienen ahorita, en todas partes. ¿Por qué? Porque ahorita hay una tecnología que se está desarrollando que se denomina D2D, que es Direct to Device. ¿Qué significa? Que si tú tienes un servicio móvil y estás aquí donde tienes cobertura de esta empresa eh, móvil, pero tú decides irte a un desierto, a un bosque, donde ya no hay estaciones que te proveen ese servicio, tú vas a continuar con tu servicio, pero el que te va a dar ese servicio va a ser el sistema satelital. Ahí sí ya estamos hablando de una cobertura 100%. En cualquier parte del territorio de México tú podrás tener esa cobertura, ese servicio. Entonces, eso es lo que ahorita está previendo ya en el corto plazo. Estamos hablando de pruebas en 2 años aquí en México y ya para un servicio comercialmente quizá en 5 años. Ya cada quien dependerá si le interesa este tipo de servicios, pero ese es el avance tecnológico que se está teniendo en estos satélites. Y hablando de estos dos tipos de sistemas, uno que son en la órbita geoestacionaria y otros en la no geoestacionaria, también lo que ya ahorita es un hecho es que estas tecnologías que son diferentes, ya lo que está pasando se complementa, ¿no? Ya no se ven como independientes, es como una estructura ya complementaria una de la otra, con lo que te van a brindar un mejor servicio. Y ya entramos a esta parte. Bueno, ya les comenté o les platiqué un poco de estos sistemas geoestacionarios, estos sistemas no geoestacionarios, pero que son normalmente utilizados por empresas comerciales para prestar un servicio comercial y que tienen gran demanda. Entonces, ¿qué pasa si todos quieren hacer uso de esta autopista de la que hablábamos? Así se satura o puede haber accidentes, no nadie llega a su destino. Entonces, por eso debe existir una regulación, porque esa regulación emite las reglas para hacer uso de esa autopista y que todos puedan llegar a su destino. Así pasa con el espectro radioeléctrico. Todos estos sistemas satelitales, más eh, estos servicios terrestres que conocemos, hacen uso del espectro radioeléctrico, pero ¿qué pasa si no hay reglas para hacer ese uso? Pues se viene esa parte, ¿no? De quizá nadie obtenga el beneficio o cumpla con el servicio planteado. ¿Por qué? Porque viene un tema técnico de interferencia, donde, regresando a la analogía de la autopista, si tú te atraviesas, pues yo tampoco llego, pero ni tú llegas. Nadie llega, ya al final no funciona, ¿no? No se cumplen con las misiones y de todo lo que hemos visto, una planeación de años, recursos de años y todo eso, para que al final eh, no, no, no cumplas con la misión por un tema de frecuencia, de que no pudiste recibir la señal o no la pudiste enviar. Y tu satélite ya está en el espacio y no puedes modificar algo. Por eso hacer esta regulación internacional que te permite tener acceso a órbitas y al uso de espectro asociado a estas órbitas. Y para eso el órgano encargado de
esta regulación es la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Es la encargada a nivel internacional de regular el uso y acceso a las órbitas. Y ahora vamos a ver un proceso de manera muy general de cómo es que se hace este proceso para acceder a estos recursos. Y este órgano emite lo que se le conoce como el Reglamento de Radiocomunicaciones. Es un reglamento tal cual donde todos los países se deben de sujetar a lo que ahí se establezca en el uso de órbitas y espectros radioeléctricos. Y esa es una de las partes que hace la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que es revisar ese reglamento de radiocomunicaciones y aterrizarlo a la normativa también aquí nacional. Entonces estamos viendo que hay una regulación internacional y una regulación nacional. Entonces, como bien lo comentaron también en las conferencias pasadas, se tiene que cumplir con requisitos para poder lograr este acceso. Y parte de el complemento, digamos, aquí en México, para lograr ese acceso es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que es el órgano encargado de la regulación de las órbitas y el espectro aquí en México. Entonces, por un lado tenemos que cumplir con la normativa internacional y la otra, la normativa nacional, que está muy alineada a la internacional. Con una planeación, administración y buena gestión del espectro, lo que vamos a tener es que se hace un uso eficiente del mismo, una prevención de interferencias, que es algo muy importante, y también la protección de los servicios. Y para esto también a nivel nacional, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emite la normativa correspondiente. Ahorita la comisión todavía no cumple un año, se creó en agosto del año pasado y entró en funciones en octubre. Entonces ahorita está en proceso de emitir estas nuevas regulaciones, pero con la experiencia que se ha tenido en proyectos como los que se han mencionado de investigación que no son con fines comerciales, lo que se busca es hacer algo flexible y muy ágil para este tipo de proyectos. Aquí tenemos de manera muy general los procesos que se establecen en los reglamentos de radiocomunicaciones para tener acceso a las órbitas y al espectro radioeléctrico asociado a estas. Y tenemos dos procesos. El reglamento de radiocomunicaciones hace una diferencia entre bandas de frecuencia utilizadas para servicios comerciales, comúnmente servicios comerciales, y los que no, o el tipo de emisión. Considerando esos aspectos, lo que define el reglamento es, hay bandas de frecuencias que están sujetas a un proceso de coordinación y hay bandas de frecuencias que no están sujetas de coordinación. En este caso de los proyectos que aquí se han hablado, usualmente ocupan bandas de frecuencias que no están sujetas a coordinación. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre los procesos? Tenemos el primero, que es no sujeto a un proceso de coordinación. Ahí lo que se tiene que hacer, y que es México, México es la cara ante la OIT para emitir o presentar solicitudes de redes satelitales, presenta una información del proyecto y con eso lo que está haciendo México es avisarle a todas las demás países o administraciones de que está considerando hacer este proyecto, realizar este proyecto con estas características y en estas bandas de frecuencia. Después de ahí, lo que hace la OIT es analiza este proyecto y hace una publicación para que todas las administraciones o países se enteren de este proyecto. Viene una pequeña etapa donde todas las administraciones pueden, se puede decir, alzar la mano y decir, ¿sabes qué? México, tú me puedes afectar por la operación de esta red bajo estas características. Y ya la OIT recaba todos esos comentarios de las administraciones y los vuelve a publicar. Y ya con esas publicaciones lo que dice la OIT es, México, mira, estos países están diciendo que los puedes afectar por tu red satelital, entonces es necesario que haya una colaboración de buena fe en pro de que todos los proyectos puedan funcionar y cumplir con su misión. Y al final concluyes esta etapa con una notificación que es cuando ya la OIT reconoce que tu red satelital no va a interferir otros proyectos y por tanto tú tienes el reconocimiento internacional a ocupar ese recurso orbital, esa órbita con ese espectro. Y ahí concluye esa etapa, que es para este tipo
de, de- de sistemas satelitales que no persiguen un fin de lucro, que son con fines de investigación, de experimentación. Pero por el otro lado viene otra, otro proceso que es ya con bandas sujetas a coordinación, que son estas bandas que son usualmente utilizadas con fines comerciales. Aquí es un proceso más rígido, donde también mandas una primera información que se conoce como información de coordinación. Es lo mismo que el anterior, pero en este caso la Administración de México está diciendo, ¿sabes qué? Estoy pensando en operar una red satelital con esas características y en estas bandas de frecuencia. Pero aquí lo que se hace el OIT es hacer un análisis técnico muy detallado de la red y derivado de ese análisis dice, ah, México, tú vas a afectar por la operación de esta red a Estados Unidos, a Canadá, a India, a China, a todos esos. Entonces, después de ese análisis, lo que hace el OIT es publica esta información y de ahí la Administración de México tiene que lograr coordinar con todos estos países para evitar cualquier tipo de interferencia. Aquí sí es obligatorio y sí es un proceso riguroso. ¿Qué quiere decir riguroso? Que sí tienes que hacer todos los esfuerzos y utilizar todos los mecanismos para lograr esa coordinación técnica. Ta- Tan es así que también reconoce la OIT que no es sencillo hacer estas coordinaciones técnicas, que también te da un periodo de 7 años. Tú tienes un periodo de 7 años para poder lograr todas estas coordinaciones técnicas, que es parte de lo que veníamos platicando. Cuando tú coordinas técnicamente la operación de las redes, evitas cualquier tipo de interferencia. Y tanto es para tu proyecto como para el de otro. Así los dos pues operan de manera eficiente y, y al final cumplen con su objetivo. Si no fuera el caso, y ha pasado y es algo muy sabido a nivel internacional, que cuando no cumples con este proceso al momento de encender tu satélite, empieza a causar interferencia a todos los satélites alrededor. Y ahí viene ya otra etapa, pues sí, ya un poco ya más fuerte, ¿no? Donde ya no son como estos procesos de buena fe de coordinar, sino más bien son quejas que tiene que atender una administración. Entonces puede llegar hasta la resolución final de apaga tus satélites, ¿no? No puedes operar si apágalo. Y llegar a ese caso o a ese escenario cuando pues, ya invertiste muchísimo, ya bastante tiempo pasó y que al final lo tengas que apagar. Por eso es que esta regulación es importante, ¿no? Para que todos los diferentes tipos de sistemas con sus misiones puedan lograr sus objetivos, que podemos encontrarnos con esa parte. Si alguien no lo cumple, pues, insisto, nada más es el proyecto de uno, no puede ser lo de los demás, trae más implicación. Y ya regresando a la parte nacional, aquí en México, la regulación nos hace una diferencia entre los sistemas que son nacionales, en este caso como estos proyectos que nos acababan de decir, como la TEXAT, el Chiva o el nuevo ISLI, que son nacionales, tienen que cumplir con todos estos procesos a través de México, de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y ante la OIT. Pero también hay sistemas que lo hacen a través de otros países. Cuando lo hacen a través de otros países, aquí en México se le conoce como sistemas satelitales extranjeros. A estos sistemas satelitales extranjeros, lo que se les pide cuando quieren, se le conoce como aterrizar sus señales o comercializarlas o operar aquí en México. La ley establece que requieren autorización por parte de la comisión. Y dentro de esa autorización se realiza un análisis técnico de la red satelital y también se analizan estas cuestiones de casos de interferencia respecto a los servicios que hay aquí en México, ya sea terrestres o satelitales. Y si se cumplen con todas condiciones, es cuando la comisión puede otorgar esa autorización. En este caso, aquí ejemplificamos como estas grandes constelaciones de SpaceX, que es Starlink, ya tiene una autorización y también la nueva constelación Leo, que es de Amazon, ya también cuentan con su autorización. Entonces ellos ya están autorizados para poder operar aquí en México y prestar servicios. Y por otro lado tenemos, que les comentaba, la parte de los nacionales. Los sistemas satelitales nacionales tienen que cumplir con todo el proceso desde aquí, desde México, ya sea UIT, más atender las regulaciones. Es así que hay dos tipos de recursos.
y de mecanismos para acceder a la concesión. La concesión es el título habilitante que te permite operar el sistema satelital aquí en México. Para los extranjeros es un título de autorización. Cuando hablamos de mexicanos es un título de concesión de recursos orbitales. También hay esa diferencia entre ambos. Y para obtener una concesión, hablando de sistemas nacionales, los mecanismos son una licitación pública o a través de una asignación directa que son para entes públicos. Y el que ahorita se estaría pensando o que se ha realizado para ese tipo de proyectos es el de solicitud de parte interesada, que es desde el inicio donde presentan su proyecto y se hacen todas las gestiones nacionales y todas las gestiones internacionales. Al final de concluir todo este proceso se les otorga su concesión de recursos orbitales, que es el caso que nos comentaba de la UPAEP, que ya tuvo 2 concesiones de recursos orbitales, una para Chiva y otra para la SECTA. Con todo este proceso y obtuvieron sus concesiones. Y ya, para finalizar, entonces, nosotros concluimos que a nosotros como Comisión Reguladora de Telecomunicaciones nos importa mucho el desarrollo de ese tipo de proyectos aquí en México. Y por eso es que también nosotros abrimos la puerta, siempre tenemos abierta la puerta para poder trabajar en conjunto desde el inicio de los proyectos para que todo en cuestión de espectro y órbitas esté de acuerdo a la regulación nacional e internacional. Entonces, cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes y gracias.